Sí, Sosimo, ya está con nosotros el maestro Valeriano Ramírez Medina, quien es experto en ciencia política y además es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, maestro Valeriano. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, maestro, pues preguntarle sobre toda esta parte que tiene que ver con las condiciones sociales que llevan a las personas a involucrarse en esta serie de crímenes y sobre todo a involucrarse en los cárteles del narcotráfico. ¿Cuáles serían estas condiciones que llevan a pues muchos individuos a enrolarse en esta criminalidad, una espiral de la cual es muy difícil salir una vez que han sido atrapados, no solo aquellos que tienen un problema de adicción, sino también los que ya empiezan a enfermar por la propia violencia? Lo que pasa es que es multifactorial. Primero, tenemos en México una tradición de violencia natural en todas las regiones y esto ha generado un caldo de cultivo. Por otro lado, está digamos, la falta de oportunidades, desarrollo y crecimiento, particularmente en la población joven, entre la población que tiene entre 14 y 20 y 22 años, es en donde no hay alternativas para ellos. Decir, no hay empleos, no hay posibilidades de educación, no hay formas de establecer esas condiciones que le permitan no abstenerse de ingresar, por un lado. Por otro lado, encontramos otro fenómeno. Ya el, ya son varias generaciones de gente involucrada en el crimen organizado. Es decir, primero empezaron los padres por alguna razón y eso se fue reproduciendo de tal manera que hay comunidades enteras en donde lo más natural es convertirse o participar de estos grupos. Y un tercer fenómeno que es el reclutamiento que en este momento están llevando a cabo los propios grupos. ¿Por qué? Porque finalmente han entendido que esa es una guerra y necesitan soldados y hay un reclutamiento directo, ya sea para ingresar al crimen organizado como productores, distribuidores y vendedores, o bien como sicarios. Y por otro lado, la diversificación también del crimen. Ya no solamente es el trasiego de droga. Yo creo que el trasiego de droga ya tiene un problema de rutas establecidas y controles. El otro fenómeno del crimen organizado en donde se ha diversificado es la extorsión, la trata de personas, la trata de blancas, el secuestro y el cobro de rentas, y que de alguna manera esto también ha generado recursos importantes que se convierten en atractivos para la gente que no tiene oportunidades. Y creo que esto es en términos generales. De hecho, hay estudios que están trabajando sobre la generación de la violencia de manera escalada por estos elementos culturales. También hay estudios sobre las generaciones de familias vinculadas al crimen organizado, que de alguna manera se ha convertido en una cultura. Por otro lado está la apología que se hace de esta cultura, ya no solamente a través de corridos o canciones, sino en formas de vida, en manifestaciones concretas y maneras de comportamiento. Creo que todo esto se ha convertido ya en un proceso que es necesario atacar de raíz y que va a ser a muy largo plazo y que se necesitan programas, participación colectiva, se necesita un trabajo intenso de la sociedad en su conjunto para empezar a revertirlo. De otra manera, esto se va a expandir, ¿no?
Así es, doctor en estudios políticos y sociales, Valeriano Ramírez Medina, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, pero siempre también se ha dicho que, bueno, hay una reserva moral en las comunidades, hay una reserva de valores que hacen que, o deberían hacer que sería más difícil que se enrolaran, que comunidades enteras pasaran a la criminalidad, como desafortunadamente, bueno, pues hemos visto que ha ocurrido. Hay comunidades, en el caso, por ejemplo, de Tlaxcala, que además viven de la trata de personas, o podemos ver el caso de comunidades en Michoacán también, donde, bueno, pues de manera, ellos consideran natural, se involucran en las actividades de el trasiego de drogas, pero la raíz es precisamente económica. Es este precisamente abandono de décadas del campo mexicano, es el abandono, pues, de décadas de los jóvenes, o realmente también hay algún asunto que tenga que ver desde el punto de vista cultural, que me parecería muy difícil, pues, señalarlo o creerlo que sea un aspecto cultural como condicionados hacia la cultura de la criminalidad, sino que es probablemente, ya usted nos explicará mejor, doctor, si tiene que ver con una raíz económica. Evidentemente todos tienen una raíz económica. Si son décadas de abandono, digamos en comunidades agrarias, cuando no haya un apoyo económico, no hay un apoyo, un respaldo al campo, a los jóvenes les quedan solamente dos caminos. O migran para buscar mejores condiciones de vida, particularmente hacia Estados Unidos o hacia las grandes ciudades, o se incorporan al crimen organizado, porque no hay de más. Pero además, cuando regresan, retornan a sus comunidades, aquellos que ya se involucraron en el crimen organizado, regresan con ciertos beneficios económicos. Y eso de alguna manera se convierte en una parte de formar, de tener una manera de vida. Como decía, también hay generaciones ya de comunidad, de familias que se han dedicado permanentemente al crimen organizado y que ya los niños ven normal ser criminal, ¿no? Porque es algo que siempre lo ha visto en su casa. Y eso es parte de su cultura, de una parte importante que no se ha atacado esa parte. Lo que tampoco hemos atacado es evitar y resarcir la parte económica, es decir, construir las condiciones de vida para que evitar que los jóvenes migren de sus comunidades o se incorporen al proceso, al crimen organizado. Y eso es muy complicado porque se necesitan una política económica integral que impulse cooperativas, que impulse las economías locales, pero particularmente que apoye la diversificación agraria, es decir, no solamente convertirnos en regiones de monocultivo, sino intensificar la diversidad, apoyar económicamente, resolver, claro que esto requiere un fuerte apoyo económico, pero también un programa integral de desarrollo. De otra manera, lo que vamos a encontrar es que van a ser parches. Dan becas, sí, insuficientes, pero no hay escuelas. Dice, vamos a becar a los estudiantes, pero a los que ya están estudiando, a los que ya están en la escuela, pero no se han construido nuevas escuelas. No hay cabida para, por ejemplo, la demanda de educación media superior y superior en el país no puede satisfacer la alta demanda. No hay escuelas, entonces esa gente que queda rezagada, ¿a dónde la enviamos? Al proceso productivo cuando no hay empleo, a la integración a la incorporación educativa cuando no hay escuelas, es decir, hay un vacío que no se ha resuelto. Se puede resolver con una política integral, ¿no? La pregunta central era, ¿por qué empieza los jóvenes a incrementarse en el crimen organizado y cómo evitar que se incorpore? A esa pregunta, ¿cómo evitar? ¿Por qué se incorporan? Por necesidades, por tradiciones, por un montón de cuestiones que están ahí metidas. Cada uno tiene razones diferentes. La razón más importante es la parte económica, la falta de alternativas.
Ahora, cómo lo evitamos? Con proyectos integrales, no solamente paliativos, no solamente se trata de dar beneficios económicos, sino construir un proyecto de desarrollo regional, de desarrollo nacional, en donde converjan los diferentes proyectos de cooperación, de participación y recuperación económica. Claro que para eso se necesita una estrategia de organización social y también una colaboración muy estrecha del gobierno con un proyecto muy claro de desarrollo. No sé si contesté con eso, Socio. Sí, así es, doctor. Maestro, también queríamos preguntarle, bueno, por todo esto que está mencionando en este momento, pues cómo lograr esta estrategia cuando se tienen también fuerzas políticas con intereses muy específicos contrarios al bienestar de las mayorías, ¿no? Estamos viendo tan solo en esta discusión que se está llevando en torno a la reforma eléctrica como parte del PRI, una parte sustancial del PRI, pero sobre todo el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano e incluso el Partido Verde Ecologista, como no, pues tienen del todo claro que son los ciudadanos los importantes, que es la sociedad, las mayorías empobrecidas, aquellas que necesitan pues tener garantizados los derechos humanos, en este caso el derecho a la electricidad, ¿no? Pero en general, ¿cómo se puede lograr todo esto si se tienen contra fuerzas políticas que buscan privilegiar sobre todo a empresas transnacionales, la mayoría de ellas a un grupo muy reducido de mexicanos que concentran una gran riqueza y pues que se tiene todo esto en contra también? El problema no solamente es encontrar las fuerzas políticas o las fuerzas económicas, sino cómo hacer atractivo este proyecto, cómo hacer atractivo este proceso. El, Creo que uno de los grandes problemas que tenemos a nivel mundial es la producción de alimentos. Tenemos el problema también de los transgénicos. Hay un montón de problemas en el campo que no han sido atendidos en los últimos 20 años, a los cuales hay que atender. Y hacer atractivo la inversión implicaría recuperar esa tierra, recuperar esa producción agraria, hacerla otra vez productiva y activa para la generación de alimentos, de materias primas y la diversificación de mercancías. Y eso no solamente va a ser atractivo para el gobierno, también para los empresarios. Ahora, la cuestión es, dejamos que los partidos, que el Estado sea el que organice, o impulsamos la organización desde abajo, impulsamos la organización de comunidades, en la producción, en el autoconsumo, en la organización, fomentarla, pero asegurándoles paz, seguridad y trabajo. Esa de la paz es lo más importante. Tenemos que garantizar que nuestras comunidades vivan en un espacio de paz. Y para eso necesitamos un proyecto de seguridad pública que impida el amenaza a las comunidades. Seguridad. Esta parte de seguridad implica dotar a las comunidades de servicios, escuelas, transportes, comunicaciones, y esto propiciaría la mayor parte de la circulación. Y trabajo, inversiones que propicien, que beneficien y que de alguna manera se inviertan en la producción. Creo que ese es el proyecto más central. Y ese es el proyecto que teníamos que llevar. Cuando el actual gobierno tomó la iniciativa, dijo, podemos empezar si transformamos las cosas desde abajo, que impidan esa transformación, que impidan el incremento de la criminalidad. Estas eran las tres tesis: paz, seguridad y trabajo. Y no hay más, ¿no? Así es, doctor.
Aquí también hay un problema que tiene que ver con que, bueno, pues por más programas sociales que haya, me refiero que nunca van a significar el nivel de ingreso que algunas personas pueden obtener, bueno, pues frente al de la delincuencia organizada. Es decir, son ingresos mucho más altos, dinero mucho más rápido, y frente a unas carencias tan grandes, condiciones tan, digamos que, críticas que han vivido, bueno, pues muchos prefieren precisamente lo fácil, lo que les genera mayor ganancia frente a un proyecto, programas sociales que tienen que ver con mediano y con el largo plazo para ir transformando precisamente las realidades de esas comunidades. En este sentido, doctor, bueno, pues considera que hay algún tiempo en el que podamos ver una reducción importante, integral, de índices de criminalidad, de estas causas sociales que incrementan la criminalidad en el país. Yo creo que sí, por tres motivos. El primero, aquí se decía que el gran problema de Estados Unidos es el consumo de drogas, lo cual es cierto. El problema para México es que durante muchos años la droga pasó por tierra. Hace rato que ya no pasa por tierra. El trasiego de droga más importante hacia Estados Unidos se hace por mar, se hace por otras vías, ya no por tierra. Y eso provocó, primero, que el crimen organizado que se dedicaba al trasiego de droga ya no tuviera esa actividad económica como principal, y empezaron a diversificarse en otras acciones, como ya decía, en la trata de personas, en la trata de blancas, la extorsión, el secuestro, el cobro de piso. Bueno, si empezamos a evitar este tipo de cuestiones y se garantice, a lo mejor el problema no es el trasiego de drogas, sino que se garantice que en las comunidades no haya extorsión, no haya cobro de piso, y se permita la libre circulación de las mercancías sin pagar peajes al crimen organizado, y que esto puede ser un sistema, podría avanzarse. Hay proyectos, incluso uno de los proyectos más importantes para evitar el cobro de peaje el de las mercancías es que se generara una comercializadora de productos del campo por parte del Estado. Y eso evitaría esos peajes y todo eso. Y permitiría el crecimiento y les daría precios de garantía a los productores y seguros, y haría atractiva la producción en el campo. Hay proyectos. El problema es, como tú dices, ¿cómo hacemos cuando tenemos las dos variantes? Por un lado, hay grandes carencias y faltas de oportunidades y una pobreza cada vez mayor, cada vez más profunda, con la oferta del crimen organizado, que te dicen lo que tú ganas en un mes te lo pagan en una semana o en un día, a cambio de un trabajo ilegal. Y hay quien lo acepta. Y hay quien dice, preferimos, como en alguna pinta apareció en Sinaloa, más vale vivir un año como príncipe, y ya saben que el destino es o la cárcel o la muerte, o una vida de pobreza. Y entonces, ante esta disyuntiva, lo que hay que hacer no es atacar el crimen, sino atacar la pobreza, buscar alternativas en ese sentido. Y ahora, los proyectos sociales que se han dado ha sido para beneficiar al consumo. Se está financiando el consumo, no se está financiando la producción y la generación de empleos. Si se estimulara la generación de empleos, si se financiara la producción, a lo mejor habría más empleos, habría más desarrollo y habría más incentivos. Pero como se está únicamente
dando becas a jóvenes, a madres solteras, se está financiando el consumo. No se está generando una planta productiva, no se está estimulando la producción. Yo creo que es una de las causas que ha aumentado la pobreza y por lo tanto se hace más atractivo el crimen organizado en algunas regiones. No en todos. En las regiones, en las zonas donde hay producción, donde hay trabajo, donde hay empleo, el crimen organizado está más acotado. Sí existe, sí está la delincuencia, pero no está generalizada. Como en otras regiones donde la pobreza es extrema, por lo tanto, la posibilidad de ingresar al crimen organizado se aumenta y se incrementa. Maestro, pues ahí están sus reflexiones. Le agradecemos mucho este contacto y por supuesto nos quedamos con esta parte de que es necesario aumentar los empleos en un momento en el que, sin embargo, pues está en crisis no solamente la economía de México, sino la economía mundial por la pandemia. Le agradecemos mucho estas reflexiones, maestro. Muy buen día. Muchas gracias, doctor Valeriano. Hasta luego.